Ok, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la segunda sesión del día de hoy, lunes. Entonces, no sé si tengan alguna duda de cómo, en cuanto a las cuestiones que les he estado pidiendo, tanto en la plataforma de Classroom como aquí en Zoom, por favor. Recuerden, cada sesión deben de mandar por chat su nombre completo para tomar su asistencia. Y en Classroom, en el tablón principal, ya les pedí que publicaran, obviamente, libremente lo que es su nombre, su campus, su WhatsApp y su correo institucional, de favor. Eso es en Classroom. Aquí en Zoom, cada sesión, lunes las 3 sesiones, miércoles 3 sesiones. Una vez conectándonos, manden su nombre por chat para que quede registrado su asistente. Vamos a continuar, chicos, con los temas. ¿Alguien tiene alguna duda? He estado checando, casi la mayoría son de Nuevo Laredo. Ok, entonces estábamos hablando de la cuestión de la globalización dentro de un mercado nacional. Vimos las cuestiones, en este caso, qué es lo que implica una globalización económica, todos los aspectos que abarca la globalización económica y qué provoca una vez, o qué ha provocado en este caso, una vez que el mundo, una vez que cada uno de los países se ha unido a una globalización económica. Primero y antes que nada, obviamente existe una profundización de las relaciones económicas internacionales. Eh, si no mal recuerdan anteriormente, pues había guerras por territorios, aún las sigue habiendo, pero ya ha mermado un poquito esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues obviamente a cada uno de los países les interesa estar bien en sus relaciones exteriores, en sus relaciones comerciales con los demás países, porque pues obviamente pues, necesitan lo que producen, necesitan venderlo en este aspecto, a lo mejor necesitan algún tipo de materia prima, alguna nueva tecnología, algo necesitan cada uno de los diferentes países de otros. Entonces, las relaciones económicas internacionales hoy en este día, en este mundo globalizado, pues cada vez son más estrechas. Existe una transnacionalización de la economía a nivel mundial también. Obviamente, pues hay empresas transnacionales, ya no las empresas solamente se quedan en un mercado nacional, en un mercado interno, sino que las empresas buscan exportar sus productos, exportarse ellas mismas como empresas, exportar manos de obra, exportar materias primas. Entonces todo eso lleva a una transnacionalización. Existe un incremento de la especulación financiera internacional. Si en este caso ya no más se maneja como un mercado interno, de que por decir, ok, si a lo mejor mis consumidores aquí internos no traen fluidez de efectivo, o si alguna empresa no está produciendo o vendiendo lo necesario, si no tiene el poder adquisitivo, pues nos preocupaba anteriormente internamente, nacionalmente, pero hoy en día ya existe una especulación internacional. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya hay empresas que exportan, empresas que importan, entonces debemos de saber las condiciones financieras de cada uno de los países, obviamente con las distintas divisas que existen en el mundo hoy en día. Y para ello, obviamente también es importante saber la economía interna de cada uno de esos países, porque pues o les vendemos o nos compran o les compramos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante la situación financiera, el conocimiento de esa situación financiera de cada uno de los países. También ha habido un aumento de la dependencia o interdependencia de todos los países. Les vuelvo a repetir, tanto financieramente, gastronómicamente también, en cuestión de materias también, en cuestión de socialización, de costumbres también hemos adoptado, a lo mejor nosotros como país hemos adoptado
algunos otros modismos o costumbres de otros países. De los más representativos, a lo mejor cuestiones chinas, cuestiones japonesas, cuestiones los que están pegados a la frontera, cuestiones de Estados Unidos también. Anteriormente a lo mejor no veíamos tantas cosas japonesas o cosas chinas en nuestro país, hoy en día sí. Eh, Estadounidenses, casi por lo regular, pues siempre lo hemos visto porque es nuestro país vecino y es el que de nuestras materias o de nuestras exportaciones es casi el que se lleva más de la mitad de nuestras exportaciones, también obviamente por los tratados de libre comercio que tenemos en este caso y que somos partícipes con ellos. Y pues obviamente tenemos dependencia o interdependencia de esos países. Buena o mala, con Estados Unidos tenemos una dependencia, una interdependencia, en cuestión de a lo mejor de qué vamos a comprar, en cuestión de que ellos, obviamente, todas las materias primas y productos a lo mejor manufacturados, no terminados en sí, pero pues obviamente se mandan para reetiquetar a los mercados estadounidenses. Obviamente tenemos compatriotas trabajando en el país vecino y mandan sus remesas, mandan su dinero que ganan allá hacia acá. Entonces es una vinculación muy estrecha que tenemos con el país vecino de nosotros de Estados Unidos. A lo mejor un poquito menos con Canadá, pero con Estados Unidos sí es una vinculación muy estrecha. Hay mucha gente mexicana viviendo allá, de diferentes formas, pero en la parte de la frontera sur que se concibe con México, pues obviamente tenemos mucha gente mexicana viviendo allá y hay mucha gente latina también. Entonces, todo esto nos conlleva a un proceso de globalización, nos dice que abarca las cuestiones tanto económicas, políticas y sociales, que si bien es cierto no es nada nuevo y ha sido retomado retomado con mayor énfasis en los países en desarrollo como premisa específica para lograr un crecimiento económico y erradicar la pobreza, o sea, se deben de apoyar. Si un país va, en este caso, va a invertir a otro, es porque pues obviamente nos va a traer algún beneficio propio. Si una empresa japonesa, americana, alemana va a invertir aquí, pues obviamente de una cierta manera directamente, pues va a contribuir a que haya empleo y por lo tanto, pues vamos a ir erradicando pobreza. Obviamente, pues que es lo que conlleva a ello, bueno, mayor flujo de efectivo, obviamente mayor poder económico y de adquisición de bienes y servicios, educación, cultura, etcétera, etcétera. Entonces, se debe de ir erradicando la pobreza en ese aspecto. Si nosotros importamos o exportamos, pues obviamente todo el dinero que vaya ingresando al país debe de favorecer a los países, en este caso, que están vendiendo, que están exportando, pues debe de favorecer en un cierto sentido. ¿Por qué? Porque es dinero que entra directamente al erario público también, o a las diferentes empresas que les va a ayudar a crecer, si son empresas privadas, si son empresas transnacionales también. Nos dice, este fenómeno en ningún momento fue concebido como modelo de desarrollo económico, sino más bien como un marco regulatorio de las relaciones económicas internacionales entre los países industrializados. Entonces, una vez que se dio la industrialización, pues obviamente cada uno de los países quiere producir más, vender más, tener mano de obra barata para tener más utilidades. Entonces los procesos productivos obviamente han ido mejorando y se han ido copiando procesos productivos de los diferentes países. Se van copiando mejores prácticas de negocio, mejores prácticas de producción, etcétera, etcétera. Entonces eso nos ha llevado a un proceso de globalización total dentro de este mundo en los diferentes países que se ven involucrados. Obviamente hay diferentes bloques y hay diferentes beneficios que se tiene, obviamente, por las diferentes regiones que estamos constituidos en los diferentes continentes que pertenecen a este globo terráqueo. Este mismo término engloba un proceso de creciente internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial,
Existen nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de la empresa transnacional que a su vez produjo como respuesta a las constantes necesidades de reacomodo de un sistema capitalista de producción, nuevos procesos productivos, distribuidos y de consumo deslocalizados geográficamente y una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes, obviamente. Entonces, como les mencionaba, pues hay países que buscan producir más, vender más a un bajo costo. Hay países, por ejemplo, les decía Alemania, pues tenemos la fábrica de Volkswagen aquí. No sé si alguien quiere aportar al respecto, ¿qué otras fábricas de otros países tenemos aquí en México directamente, aparte de la Volkswagen? ¿Qué otras fábricas tenemos? Aiton. El, el Ford, Chevrolet, Ok, este, Ford, Chevrolet, otra marca, Nissan. Kia, El Tesla, ok, Kia, Nissan es japonesa, ¿verdad? El Audi. correctos. Yasaki. No, ¿Alguna otra, Alejandro? La Yasaki. Saki, ok. De hecho, en la frontera, pues obviamente como es más práctico que las empresas, obviamente manufactureras se ubiquen, pues obviamente tenemos un poquito más. Muchas veces recuerden que es muy importante el traslado de mercancías y buscan el reducir costos en ese aspecto. Entonces, si se meten un poquito más en el interior, pues tienen que pagar transporte terrestre para llegar a los diferentes, pues ya sea por medio marítimo, aéreo, en este caso como vayan a transportar la mercancía. Entonces, deben de buscar, obviamente, poner sus empresas pegadas a puertos o pegados a las fronteras para que, pues, obviamente, les sea más redituable a ellos poder transportar la mercancía. Entonces, como vemos, tenemos muchas empresas hoy en día en México. Algunas, pues, a lo mejor están temporalmente, algunas realmente ya tienen mucho tiempo aquí. En la parte de Reynosa hay muchas, Samsung, Panasonic, etcétera, etcétera. Entonces, de diferentes manufacturas, obviamente, no necesariamente tiene que ser de tecnología o electrodomésticos o celulares. Hay de muchas otras empresas también. Empresas automotrices es de lo que más, más fuerte en capital tenemos en nuestro territorio nacional también. Entonces, todo eso nos da otro nivel socioeconómico también porque nos brinda empleo y nos da poder adquisitivo, obviamente, pues para poder que haya una fluidez de efectivo más menguante en ese aspecto y tener más crecimiento económico dentro de nuestro país. Entonces, podemos adoptar nuevos modelos de procesos también, que pues obviamente nos va a ayudar a seguir creciendo como país y obviamente producir con calidad en este caso y copiar mejores procesos productivos de los diferentes países con los que tenemos relaciones económicas establecidas. Nos dice también que la globalización es parte de un proceso histórico del capitalismo, en donde se constituye un nuevo ordenamiento internacional en el marco de un mundo unipolar, después de la desaparición del conflicto, en este caso este-oeste, de la desaparición también de la amenaza nuclear y de una subversión que ponía en peligro el orden capitalista mundial. Es un proceso que da cuenta de un cambio en la naturaleza, en el escenario, en los actores y en los medios de una lucha a escala mundial por controlar los mecanismos que permiten la creación, apropiación y destino de excedente económico. Entonces, de las cuestiones fundamentales dentro de la economía de todos los países, ¿alguien recuerda cuál es para mantener un equilibrio económico sustentable? ¿Alguien recuerda cuál sería lo ideal en una balanza comercial? ¿Qué es lo ideal para que una economía de los países, dentro de los países, esté equilibrada? ¿Alguien tiene noción de eso? ¿Alguien quiera participar? ¿O alguien que tenga alguna idea? No importa que sea errónea.
¿Alguien, chicos, que recuerde? De hecho, lo deberían de haber visto en alguna materia de economía. ¿Qué cosa, profe? ¿Le puede repetir? ¿Cuál sería lo idóneo dentro de una economía de cualquier país para que sea, en este caso, sea sustentable su economía? O sea, ¿cuál es el equilibrio? ¿A qué nos referimos con los indicadores en equilibrio? Pues la innovación, ¿no? Pero aparte, o sea, podemos tener mucha innovación, pero ¿qué es lo ideal? ¿Qué es el objeto primordial dentro de una economía para que un país sea realmente sustentable? Lo primordial. ¿Qué pasa cuando un país produce? O sea, realmente nosotros producimos y debemos de tratar de satisfacer las necesidades primero del país, ¿correcto? Entonces, Ujú. ¿qué pasa si realmente no, en este caso, no cubrimos las necesidades primordiales de nuestro país? O sea, producimos y lo que producimos en este caso lo exportamos para obtener dinero, pero realmente estamos dejando nuestro país sin satisfacer las necesidades primordiales. Lo veíamos, bueno, se ve, por ejemplo, como ejemplo claro, el aguacate. ¿Qué es lo que pasa? Somos pues, el mayor productor de aguacate. Es algo, es una fruta que realmente predomina aquí. ¿Quieres aportar algo, Alejandro? Profe, no sé si sea cierto, pero escuché que Venezuela tenía una situación parecida a eso, de que los productos que hacía la mayoría los exportaba. Ok, Bueno, solo eso. No sé si ok. sea cierto. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchos países. Muchas gracias, Alex. Entonces, hay muchos países en cuestión de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo ideal para que un país se mantenga económicamente estable es primero, o sea, producimos lo que realmente ocupemos como país, cubriendo las necesidades de nuestro país. Si existe un excedente, obviamente eso es lo que vamos a exportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa como países como México? Les ponía un ejemplo en el aguacate. O sea, aquí primero se busca el beneficio o la satisfacción monetaria de los productores. ¿Por qué? Porque decimos, ok, primero exporto. ¿Por qué? Porque pues a mí me importa sacar dinero, a mí no me importa si me van a comprar, a lo mejor lo vendo aquí en México, pero lo vendo a un costo más barato al que lo voy a exportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también tenemos el mercado nacional, también exige ese producto. Entonces, lo exportamos y luego terminamos importando productos más caros y por eso se incrementa el costo de ciertos productos. Se escasea en México, por decir el aguacate, entonces, ¿qué va? Es una ley de oferta y demanda, obviamente Sube. sube el precio, obviamente, como no estamos satisfaciendo Las necesidades de las paulatinamente, personas. es correcto, Daniel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sube el precio. Pasa con la gasolina también. Entonces, no tenemos la capacidad de transformar el crudo, obviamente, en producto terminado, exportamos el crudo e importamos gasolina ya terminada, entonces el precio de la gasolina pues obviamente es más elevado en nuestro país. Eso es lo que pasa. Entonces, lo ideal de las economías es primero satisfacer las necesidades del país. Si existe un excedente, obviamente eso es lo que debemos de exportar. Nos debemos de especializar en algo. No sé si México se especialice realmente en algo. No sé si tengan alguna idea ustedes que nos especialicemos en algo. ¿En qué se puede especializar México? ¿En qué nos hemos especializado, por decir, si ustedes tienen alguna idea? Hay países que están especializados en algo, que su fuerte es algún tipo de manufactura, por decir, o algún tipo de rama industrial. En México, ¿qué podríamos decir que estamos especializados o estamos en proceso de especializarnos? Digamos que sí tenemos algo especializado o realmente no. Pues, pues sí, ¿no, profe? Por lo que exportamos a diferentes países, ¿no? O Pero lugares. ¿en qué artículo, en qué manufactura estaríamos o en qué servicio estaríamos especializados, Daniel?
El tequila. No, Mande, Dayana. Le dice que el tequila. ¿El tequila? Ok. Sí, el tequila, sí, sí, estamos especializados. Ahí sería que bebidas, alcohólicas. Griega. Sí. Tequila, sí nos especializamos en esa parte, ok, pero en una manufactura eh, del proceso del agave. ¿Qué otro producto podemos decir que estamos especializados en eso? Aparte del tequila, De los chiles. en los chiles, que será en la siembra a lo mejor de algún fruta o alguna verdura, alguna legumbre específicamente. También en ese aspecto. Recuerden que hay países, por ejemplo, Alemania es la industria automotriz. ¿Sí? Sí, Japón, sí, sí. ¿Japón en qué está especializado? La electrónica. Electrónica, la tecnología. China, en la textil, ¿en la qué? textil. ¿En la industria textil está especializado? En la piratería, son buenos para copiar todos esos chinos. Muy buenos, sacan de todo, ya sacan clones, ya les dicen clones o si no, productos sustitutos. O sea, son buenísimos los chinos para eso. A lo mejor no con la misma calidad, pero pues lo que buscan es en este caso, satisfacer la necesidad, no el deseo muchas veces. Entonces, tenemos infinidad en este caso de ejemplos a nivel mundial en que cada uno de los países se ha especializado, obviamente, pues dependiendo de su fuerte. A lo mejor nosotros en tequila sí, y a lo mejor, por ejemplo, en cerveza hay otros países también, pero nosotros la cerveza mexicana es muy dada a nivel internacional, es muy bien aceptada también. Artesanal. Las cuestiones artesanales es correcto también, son muy valoradas las artesanías eh, de diferente índole. La comida, nos estamos especializando mucho en comida. Yo he estado checando en Facebook también, la comida mexicana ha tenido un repunte o una aceptación a nivel mundial también en esos aspectos. Entonces, todo eso lo podemos manejar como oportunidades para nosotros poder exportar y hemos adoptado otros medios, obviamente, también de consumismo, obviamente el fast food, la comida rápida de los americanos, lo hemos adoptado, las franquicias en este caso, no sé, hamburguesas, hot dogs, todas esas cuestiones, burritos, todas esas cuestiones de franquicias americanas, pues las hemos adoptado en nuestro país también. Pero pues no perdemos, en este caso no perdemos todavía nuestras raíces y eso es lo que podemos exportar hacia otros países. También las cuestiones en este caso eh, se puede decir de turismo también, reservas naturales también. Es lo que vemos, el turismo es bienvenido acá en nuestro país también. Por ejemplo, Holanda se especializa, los Países Bajos se especializan en cuestiones de lácteos, quesos, etcétera, etcétera. Y así cada uno de los países se ha especializado en algo. Pues todo eso es globalización. ¿Qué consecuencias nos ha dado este proceso de globalización? Como primera consecuencia son los costos laborales. Obviamente lo más importante en ese aspecto es el desnivel de estos costos en los países desarrollados. Ha afectado también en los países en vías de desarrollo, una enorme variación en estos últimos 10 años, y lo podemos explicar por la continua devaluación del dólar en los últimos 20 años y en menor medida razones históricas como conflictos sociales. Devaluación, obviamente, a países de primer mundo. Por ejemplo, ¿cuál es la moneda que predomina ahorita en costo a nivel mundial? En poder adquisitivo. ¿Cuál es la divisa? El dólar. A El nivel euro. mundial, el euro. Después de ahí, obviamente, tenemos el dólar y muy, muy pegadito todavía estaba o ya está o con peligro para los americanos de suplantarlo. Obviamente, pues la moneda china, ya recuerden que China sacó una nueva moneda que es con la que está haciendo transacciones económicas
en cuestión de exportaciones e importaciones y en su economía también a nivel mundial con otros países. Entonces esas son de las principales y son obviamente pues de las principales economías también. Entonces el euro en sí como moneda de estandarizada o divisa de un grupo, una Unión Europea de países congénitos, y el euro es, obviamente, pues el euro vale más, después de ahí viene el dólar, que es todavía hasta la fecha, pues el que predomina a lo mejor en las transacciones económicas a nivel mundial, pero no quiere decir que sea el de mayor poder adquisitivo. Entonces, de eso nos habla, de los costos laborales. Obviamente, cada uno de los países buscan, como todas las empresas, disminuir los costos. Por eso muchas empresas, obviamente, llevan sus empresas a otros países donde los costos de mano de obra, de materias primas y todo lo que conlleva a producir un producto terminado, pues sea más económico y para ellos le reditúen más ganancias. Otro segundo son los costos impositivos, que a diferencia relativa entre los impuestos a las ganancias de las empresas, tiene muchas divergencias entre los países de desarrollo y los desarrollados, debido en gran medida a las exenciones de impuestos que muchos países en desarrollo otorgan a zonas francas. Acuérdense que tenemos cada uno de los países tiene diferentes tratados de libre comercio con diferentes países. Hay tratados regionales, internacionales, hay acuerdos comerciales, que no es lo mismo y lo vamos a ir viendo. Y México obviamente pues está involucrado con todos ellos. Es de los países que más tiene libre mercado hacia el mundo y que más tiene, en este caso a lo mejor no muchos tratados, pero sí acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. Tenemos los costos ambientales también, hoy en la actualidad muy cuidados esa cuestión, y estos son originados por regulaciones encaminadas a la preservación ambiental entre los países con un grado, en este caso comparable, de desarrollo económico, la inclusión de fuertes medidas para disminuir la emisión de CO2 y el uso de energía figuran en casi todos los tratados de integración, aunque todavía se deja a cada país fijar el tope de esos valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, y lo hemos visto ahorita con la pandemia que vivimos a nivel mundial, ha disminuido, pues obviamente cerraron fábricas en algunos países que tienen muy arraigado, muy penetrado la cuestión ambiental. Por ejemplo, aquí en Tamaulipas, Cabeza de Vaca, pues le dio luz verde en este caso a las fábricas en las zonas fronterizas, no cerró. Me supongo que indirectamente pues hizo algún acuerdo o algo por ahí para que siguieran produciendo, porque pues obviamente si seamos honestos y sinceros, les repercute a ellos en costos de producción y les repercute en ganancias también. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahorita en esta pandemia? Pues obviamente algunas fábricas tuvieron que cerrar por las medidas extremas que estamos viviendo hasta la fecha. Entonces, el país, pues obviamente nos ha visto muy contaminado en ese aspecto, entonces se ha ido regenerando. Entonces, como lo dice aquí, cada país hasta ahorita tiene obviamente la autonomía de estar monitoreando la afectación de cada una de las empresas. No por ende quiere decir que no se vayan a poner de acuerdo en un determinado momento. Ya se han tardado, desde mi punto de vista personal, en poner algunos estándares a nivel mundial de cómo se debe de manejar la contaminación o las cuestiones ambientales. Obviamente hay algunas cuestiones de calidad, eh, parámetros de calidad, pero más que nada esas cuestiones normas de calidad salieron más que nada para diferenciar, obviamente, de empresas que no producían con calidad a las que sí producen con calidad y que el consumidor final decidiera cuál es el producto terminado que prefiere, pero no tanto por las cuestiones ambientales. Entonces, ¿alguna duda, chicos, algún comentario que quieran realizar hasta aquí? ¿Aportar algo antes de que pasemos al otro tema? Pues no, profe. ¿No, Daniel? Ok, gracias. ¿Quién más había hablado? Dependiendo de todo lo que usted nos acaba de decir, es también
de ahí se va a formar lo que es una potencia mundial. ¿Una potencia mundial? ¿En qué aspecto, Evelyn? En el sentido en el que está diciendo que tanto la comercialización, importación y exportación de todos los bienes y servicios que tiene uno como país hacia otro, es así como se va formando lo que es una potencia mundial. Ah, sí, claro. Obviamente, anteriormente, no sé si recuerdan, las bases de toda economía de los países, pues era el oro. Dependiendo del oro que tenían, decían, ok, tu economía está sustentable o eres un país fuerte. Hoy en día ya no. Hoy en día existen indicadores macroeconómicos y uno de esos son las importaciones, las exportaciones de los países, el Producto Nacional Bruto, el PIB, Producto Interno Bruto, las divisas, las tasas de empleo, de desempleo, en este caso también, todas esas cuestiones dan una economía, una regulatoria económica que nos permite saber si realmente un país está siendo sustentable económicamente y lo podemos ver como potencia. No por ende quiere decir que no estemos conectados con los diferentes países, porque pues obviamente esa es la globalización ya hoy en día. Pero sí, entre todas las cuestiones son indicaciones que hemos estado platicando en este aspecto, potencializan a un país. En este caso, por ejemplo, lo hemos visto con China. China es de las potencias mundiales, siendo la segunda potencia mundial, a lo mejor ya está peleando entre primera y segunda potencia mundial. Y dicen ustedes, ok, China, pues, entonces, y no necesariamente porque a lo mejor produzca con calidad, pero en fin y al cabo produce. La cuestión de China es producir, producir, producir. Te vendo más barato, pero te vendo más y saturo el mercado de mis productos también. Es de la forma que piensa China. A lo mejor en México queremos vender, pues sí vender, pero a lo mejor vendemos caro. Y no importa, vendemos menos y vendemos más caro, pero no es el chiste de la economía mundial hasta ahorita. Entonces, Estados Unidos ha tenido un poquito una baja en su economía y por esa parte China pues, ha estado siempre creciendo, creciendo, creciendo. Japón también como potencia mundial. Entonces, de esta pandemia obviamente van a salir economías muy fuertes, se van a seguir estableciendo como fuertes y otras que obviamente se han ido debilitando poco a poco. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, chicos? Ok, correcto. No se les olvide de favor mandar su nombre, su asistencia por chat. Algo que les quiero pedir de favor, estoy checando en Classroom, todos los que están dados de alta en el Classroom, son 47. En la primera sesión, ya chequé la asistencia, se conectaron 25, ahorita vamos 29. De favor, los que tengan, a lo mejor por lo mismo, anteriormente a lo mejor se manejaban grupos de WhatsApp, a lo mejor se daban cuenta un poquito más fácil. En este tiempo, si no están pendientes de la plataforma de Classroom, a lo mejor no se dan cuenta si hay sesión o cómo es el proceso que estamos manejando hasta ahorita. Entonces, corran la voz, chicos. ¿Saben qué? A sus compañeros que vean ustedes que no están conectados o que no han entrado a las sesiones de Zoom o que no se han enterado que ya iniciamos, obviamente, clases este cuatrimestre, avísenles de favor, corran la voz para que obviamente no les afecte en su calificación y no les afecte en lo que vayan a estar aprendiendo. Entonces, les pido de favor que corran la voz a sus compañeros, que ustedes vean que no se han conectado para ver en qué situación están, si no se pueden conectar o algo, y pues lo pueden externar o díganles que lo externen también para ver de qué manera podemos apoyarlos en ese aspecto. Entonces, sí les pido, ahorita somos 29, anteriormente fuimos 25, pero en Classroom estamos registrados 47. Entonces sí nos hacen falta un poquito de alumnos que se estén conectando a Zoom. Entonces, para ver las diferentes situaciones. Eso sí los pido de favor, para que apoyemos a sus compañeros también que nos han conectado. Ok, proseguimos. Hay otro tema en la cuestión dentro de un mercado nacional, que es la integración económica. Obviamente, vimos la parte de la globalización,
sin querer se creció, no se estipuló como tal, como un bloque económico, ¿no? Pero pues el mundo así lo pedía, así lo pidió y así fue manejándose. Creció, obviamente creció el comercio mundial, eh, lo que justificó una de las organizaciones a nivel mundial, que es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que fue establecida en 1995 para regular todas estas cuestiones también. ¿A qué nos referimos con integración económica? Nos dice que es la organización de un grupo de países con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Otra definición que podemos tomar, que es un proceso de unificación de dos o más economías, mercados nacionales, formar un solo mercado, o sea, hace un mercado común. Y de aquí se deslinda una infinidad de cuestiones, tanto sociales, económicas, culturales, financieras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se están unificando en muchos criterios. Hay cuestiones arancelarias para, obviamente, que la mercancía circule libremente, que no se encarezca, que no se eleve el precio y obviamente pues se han tratado de realizar tratados de libre comercio, acuerdos comerciales también, pueden ser de mercancías, pueden ser en espacios geográficos, vecinos, etcétera, etcétera, o a lo mejor países de un continente a otro. ¿Por qué? Porque les repetía anteriormente, pueden ser utilizadas las materias primas de un país en otro país para producir algún producto terminado. Entonces se unifican criterios de producción. Entonces todo eso nos da una integración económica también. ¿Cuáles son los principales objetivos de que se integre una economía? Primero, la eliminación de los obstáculos del comercio y la libre circulación, como número 2, de bienes, mercancías y de personas también. Entonces, obviamente, pues existen las materias primas, existe el dinero, obviamente la materia monetaria para invertir, pero también las personas, la mano de obra también la podemos exportar o importar en su debido momento. Existe algún grado de integración que puede existir en 6 categorías, en 6 estadios, como se está clasificando. Primero, una zona preferencial de comercio. Existe una zona de libre comercio y ponemos como ejemplo el Pacto Andino. Ahorita lo vamos a ver más a detalle con las cuestiones. La Unión Aduanera también, ese es su grado de integración. Acuerdo de Cartagena, como ejemplo. Un mercado común, la Comunidad Andina. La Unión Económica y Monetaria y la integración económica, en este caso completa. Ahorita los vamos a ver más a detalle, qué integra cada uno de ellos y cuáles son los países que abarca y cuáles son las clasificaciones de cada uno de ellos. Entonces, ahorita nuevamente les voy a mandar en este caso por Classroom la siguiente sesión. Ahorita les voy a poner una actividad para que estén atentas al Classroom de favor, para que la vayan realizando en su momento. Entonces, ahorita nos vemos en unos minutos más en la tercera sesión, chicos. Cualquier duda vayan pensándola y ahorita la vemos en la siguiente sesión. Gracias.